Poquito de economía, Gary Rodríguez. Bolivia ha decrecido en un 11%. Mierda de alto. Dale. ¿Cómo encuentra el nuevo gobierno la economía de nuestro estado? Yo creo que no solamente la ciudadanía, sino también la nueva administración gubernamental está preocupada por las cifras de la economía boliviana, siendo que hasta el primer semestre del presente año hay una caída del Producto Interno Bruto en un 11,11%. Esto no se había visto, pero en decenas de años. Definitivamente yo no tengo memoria de que esto se haya dado en alguna oportunidad y hay que ver todavía lo que pasa hasta fin de año. Eso por el lado del Producto Interno Bruto, pero en términos sociales, mucha gente ha perdido su empleo, mucha gente está volviendo a ser pobre. Esa clase media que se había incrementado tanto durante el periodo del auge de la bonanza mundial está disminuyendo. Y eso lo vemos y lo constatamos cuando por causa de la cuarentena, un total de 289,000 personas en el país entre enero y julio han perdido sus fuentes de empleo. Si sumamos a ello el desempleo estructural, hasta julio INE había reportado que habían 434,000 personas sin trabajo. ¿Qué significa eso? Más informalidad y precarización del empleo, algo que por supuesto afecta a la calidad de vida de las personas. Las exportaciones hasta el mes de septiembre han caído un 29%, o sea, más de 1.500 millones de dólares comparativamente al pasado año. Tenemos decrecimientos prácticamente en todos los sectores. El de la construcción, por ejemplo, ha caído un 51%, minería 39%, transporte 18%, servicios 16%, la industria manufacturera 13%, el comercio ha caído 11%, servicios básicos 6%, hidrocarburos han disminuido en 5% y establecimientos financieros, todo lo que es banca, etcétera, 4%. Esto, hasta el primer semestre del presente año. Solamente 3 actividades han crecido. Uno, por causa del teletrabajo, por causa de la educación virtual, se ha utilizado más internet, por lo tanto, comunicaciones al primer semestre ha crecido un 6%. Otro sector, obviamente por una necesidad del sector público de gastar más, los servicios de la administración pública ha crecido 1,5%, pero si quisiéramos significar algo en el primer semestre es el crecimiento del sector agropecuario, que ha incrementado el quantum de su producción en 1,5%. Eso quiere decir que el PIB no cayó tanto gracias a la actividad agropecuaria y ojalá que los futuros gobernantes se den cuenta que el hombre puede dejar de fabricar vehículos, puede dejar de viajar, puede dejar de hacer turismo, puede dejar de comerciar, pero nunca va a poder dejar de alimentarse. De tal suerte que aquí hoy día estamos viendo lo estratégico de este sector, el agrícola, pecuario, agroindustrial y también agroexportador. La importancia en todo caso que tiene un proceso económico. La importancia desde el punto de vista de la generación de alimentos, en primer lugar, de apuntalar a la agroindustria para su transformación, también como alimento, pero también como generador de empleo. El principal sector que genera fuentes de trabajo en Bolivia es el sector agropecuario, tanto en lo que respecta a la agricultura familiar cuanto la agricultura extensiva, la comercial. Con esta claridad es lo que decía Carlos Hugo hace ratito en este mismo programa. No tendría que tener tiempo para estar hablando huevadas o metiéndose en las huevadas de Evo Morales para ser más concreto el nuevo presidente. Tendría que dedicarse a trabajar fuerte. Apareció a decir que se va a pagar el bono del hambre hasta antes de fin de año. No sé si eso será una gran cosa, ponerlo a Waldo López a ver qué dice. El desempleo ha crecido al 12%, es un alto porcentaje.
Eso significa que la gente no tiene, lamentablemente, para poder enfrentar la situación cotidiana. Entonces, evidentemente el bono puede ser un calmante transitorio, pero el gran problema es el desempleo. El gran problema es la falta de ingresos permanentes de la gente. Entonces, este es un pequeño calmante que va a pasar fugazmente. El gran problema es que esa gente cuando llegue a fin de año no va a tener aguinaldo porque no está trabajando. A fin de año la va a pasar mal porque la crisis va a ir sintiendo con mucha más fuerza. Entonces, para mí la prioridad es la inversión y la generación de empleo tanto en el sector privado como en el sector público. Yo creo que ayuda, pero muy poco. No es la solución. Exactamente es como un parche, como usted le dice, es un pequeño parche en un hueco grande todavía, digamos. El hueco es inmerso y está poniéndose un parche, porque en la realidad significa que mucha gente está ocultando su situación de desempleo. Se dice que no tiene empleo, pero está vendiendo algo al día, pero está vendiendo pequeñas cosas, o sea, está ambulando en las calles tratando de vender y vende algo, pero no se lo toma como desempleado, pero no puede mantener a su familia así. En la vida real el desempleo es mucho más alto. Las estadísticas dicen que es el 12%, pero yo creo que es mucho más alto porque hay mucha gente que está desesperadamente saliendo a vender lo que pueda y no puede vender, y si vende es algo mínimo y no es la solución. Qué complicado está el país como para que Evo Morales venga encendiéndolo. Si Luis Alberto Arce Catacora toma conciencia de esto, no le cuesta decirle, quédate por allá, no jodas. Sabrá él. Ponelo a Juan Pablo Suárez, vicepresidente del Colegio de Economistas. El otro día, el presidente electo, aún no posesionado, Arce, cuando se le preguntó, ¿va a devaluar? Él dijo algo así como, de ser posible, no. Y nada más. Y de ahí siguió con otra cosa y no le insistieron. Le preguntamos a don Juan Pablo Suárez lo que él pensaba de esto. Dale. El presidente electo, aún no posesionado, don Luis Arce, dijo que no iba a haber devaluación en lo posible, en este caso en su gestión. El tipo de cambio en Bolivia siempre fue un tipo de cambio flexible, si usted se recuerda, hace algunos años variaba, de acuerdo a la oferta y demanda del dólar, en realidad, o del boliviano, si lo miramos del lado inverso, ¿no? ¿Qué pasó? En algún momento, hace unos 12 años, el gobierno nacional decidió entrar al régimen de tipo de cambio fijo, es decir, el Estado dice, va a estar a esto, a 6.90, digamos, para hacerlo fácil, y cuando haya mucha demanda de dólares, el Estado retira, digamos, o las reservas internacionales las saca al mercado para mantener ese precio, para que no aparezca un tipo de cambio paralelo como ha aparecido en la Argentina, en Venezuela, ¿no? Y al revés, cuando tenemos muchos dólares, el Banco Central retira los dólares de la economía para que se mantenga y para que no baje el precio del dólar por debajo del precio establecido, el precio oficial. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando exportábamos mucho gas, ¿no?, a buenos precios, todo iba bien. Las reservas internacionales del gobierno nacional, del Banco Central en realidad, estaban subiendo, y cuando empezó a pasar lo inverso, es decir, cuando bajaron nuestras exportaciones, el Estado Nacional tiene que estar permanentemente, el Banco Central, sacando las reservas al mercado para que se mantenga ese precio. Eso es insostenible porque las reservas internacionales han bajado más o menos de 15.000 millones de dólares a unos 6.000 este año. Este año ha habido, se ha mantenido, digamos, pero eventualmente eso no se va a poder mantener porque el tipo de cambio tiene un problema, el tipo de cambio fijo, perdón, tiene un problema, que es una camisa de fuerza. El tipo de cambio lo que hace es que no tengamos una variable de ajuste. La variable de ajuste es el precio si estuviéramos en un tipo de cambio flexible. Entonces, obviamente lo que va a pasar es que en un principio, cuando él lo explica, él habla de devaluación, ¿no? La devaluación y depreciación son cosas distintas, son parecidas, pero no son distintas. Pero en realidad lo que va a pasar no es exactamente una devaluación o una depreciación. Lo que va a pasar es que vamos a pasar a un régimen de tipo cambio flexible. Asumo que gradualmente, no le podría decir cómo, pero vamos a pasar a ese régimen, y lo que va a determinar el precio del dólar, digamos,
va a ser el mercado. Obviamente, dadas las circunstancias actuales, ese precio, el precio del dólar va a ser más alto que el que tenemos ahora. Y obviamente en un principio va a haber un pánico generalizado, porque así funciona, y todo el mundo va a ir tras de los dólares y eso va a generar una presión para un círculo vicioso de subida del dólar, pero esto se va a ajustar en un mes, 2 meses, como siempre. Todo se ajusta, los precios se ajustan y la economía va a terminar ajustándose. Es así, así funciona. No es una cuestión de alarmarse, yo le diría, pero sí es algo que es prácticamente, yo lo veo que en algún momento tiene que hacerse, ¿no? No podemos vivir con esa camisa de fuerza de tener un precio establecido por el gobierno nacional, ¿no? Yo creo que en realidad no se puede mantener el tipo de cambio fijo, esa es la verdad. No creo que mantenga el tipo de cambio fijo, es decir, deprecie y sigamos con un tipo de cambio fijo. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a pasar al régimen cambiario de tipo de cambio flexible. En un principio va a ser una depreciación, en realidad, va a ser una depreciación en un principio y después no sabemos porque, como le digo, vamos a tener una variable de ajuste que va a ser el precio. Y ese precio puede variar hacia arriba o hacia abajo. Usted recuerde que hace algunos años, antes de que entremos al tipo de cambio fijo, la moneda nacional llegó a 8 y empezó el dólar, mejor dicho, llegó a 8 y empezó a bajar, a bajar. Y cuando llegó a 6.90, ¡pam!, aquí nos metemos al tipo de cambio fijo. Iba a seguir bajando. Entonces, si usted se da cuenta, no es necesariamente que solamente sube, también puede bajar, ¿no? El